Они, они уже Да, знают все про бота, про компанию, или им надо презентацию да, делать? знают. Можно сделать, потому что они вот сейчас снимать будут, но... А, хорошо. Это все Алана люди, да? Да, это трейдеры, по сути. Это все люди, вот это, которые я тебе сегодня привел, это те люди, которые развивают трейдеж на уровне Латинской Америки. Хорошо. Так, сейчас он заходит. Давай тогда всех дождемся. Вот сейчас еще как кто-то заходит. Окей. Инду. Ya creo que es un punto, ¿cierto? Es un top líder, es un líder que tiene equipos en Asia, es un líder que tiene equipos en África, en Europa, y es prácticamente también la persona que nos dio a conocer a Sam, que nos dio a conocer esta oportunidad y con la que vamos a trabajar ahora directamente mano a mano. Y vamos a arrancar. ¿Eh? Seba, amigo mío, ¿cómo vas? Hoy nos Estoy concentramos en bien. la parte técnica, ¿no? Sí, en lo que necesitéis. Va a Hola, enseñar sus cuentas, va a enseñar todo. ¿Cómo vas, papá? todo bien, Master, excelente, master. gracias. Hola, hola, Sebastián. Hello, Dil, how are you? Hello, How are you Eric, doing? Diego, Ariel, qué bueno. Anderson también está desde Venezuela y creo que va a entrar Dani Serrano también. Alan, ¿cómo estás? ¿Qué Также tal? здесь лидер с Венесуэлы. Vale. Так, Bueno, отлично. chicos, a lo que estábamos hablando con Dil es que también vamos a hablar con Sam, pero esto ya creo que se va a hacer. Vamos a hablar para los principales líderes, desbloquear los 15 niveles en profundidad directamente, para que tengan ya acceso al marketing completo. Пока он не зашел, расскажи им, что до этого Tafa Bot, он был обычным как копи-трейдинг платформой, но скажи обязательно, что я им помог сделать так, чтобы здесь Guillermo была Coeli entraba, доход от digo. дохода. Ok, chicos, lo que está diciendo de él es que prácticamente, como ya se ve, la compañía se fundó en Estados Unidos. Ellos comenzaron como una plataforma de copy trading. Primero comenzaron Un en problema con spot, el luego ya audio cuando pongo a grabar. No los estoy escuchando. luego Denme se un segundo. distribuyeron, o Ya sea, me se fueron pasó para ayer. Dubái y Dil es la persona que directamente les ayudó a hacer el plan de marketing a ellos. Confío en vos, digo, no lo voy a poder grabar yo porque tengo que algo mal configurado con el audio. Cuando pongo a grabar se me apaga el auricular. И скажи, что сейчас в компании есть 3 учредителя, и есть большой офис, и сейчас как раз проходит промо Дубай, и где встретятся все лидеры, и смогут увидеть и офис, и пообщаться, и мероприятие будет. Но и плюс помимо этого, каждые 2 месяца будут такие проходить мероприятия, встречи в разных странах, и чем больше будет лидеров, тем глобальнее будут различные мероприятия, потому что мы умеем это делать, я очень много раз это делал, и мы будем это постоянно делать. Ok, ahora como ya sabéis, han lanzado una promoción para Dubái, donde van a ir los principales líderes, según lo que cumple la promoción, pero después de Dubái van a dar un enfoque muy grande para Latinoamérica y van a lanzar una secuencia de promociones para la Latinoamérica, dependiendo de los países donde tengamos la mayor concentración de personas. Вот. И скажи, что самое главное, сейчас зайдет Джон Чава, ну, еще есть Ово, есть, кто следит за трейдингом и кто больше всего знает, разбирается очень хорошо в трейдинге, и кто сможет сейчас ответить на все вопросы.
И маркетинговую часть, если нужно будет, мы еще отдельно с Сэмом поговорим, или можно со мной, в принципе, поговорить. Ok, chicos, ahora va a entrar John Chava, también está Ovo, quienes son los principales, por así decirlo, traders. Aquí ya está de la compañía, son los que realmente entienden de trading y saben del tema y os van a enseñar todo realmente lo que queráis. El tema de marketing lo podemos hablar con Diel o conmigo y si hace falta conectamos también a Sam. Так, он сказал, заходит сейчас, я ему написал. Так что по части, вот он здесь. Hello, John, how are you doing? Great, great. Sorry, there's been a full day for me. And someone just told me of the meeting this evening. I'm actually on my way home now. Sorry. Yes, because Sam now is Sam on meeting, and here is yes. Скажи, Вась, скажи, что вот Джон Чава, он полностью по трейдингу может рассказать, и я представлю этих лидеров ему. Ok, chicos, mira, este es John Chava, él nos va a resolver todas las dudas que tengamos sobre el trading de la compañía, incluido todas las preguntas que tengáis. Y bueno, arrancamos. John, we talking with Vasil in Russian and in English, and Vasil translated to Spanish. Okay. Okay, it's all right. It's all right. Are you on the way or on the where are you now? Yeah, I'm on my way home. In the next 10 minutes, I should be home. Окей. Вась, скажи, что пока он может говорить, он уже приближается домой, и он в любом случае сейчас, когда уже дома будет, включит камеру и будет с нами общаться. А пока что мы можем начинать, и я представлю этих людей Джону. Chicos, él ya está llegando a casa, igualmente va a hablar ahora con nosotros, va a responder todas las preguntas y en cuanto llegue nos va a activar la cámara y ya será de una manera un poco más directa. Скажи, что просто дело в том, что мы находимся в разных режимах времени, и поэтому в Дубае уже 10 часов, и весь день мы сегодня работали, много было зумов, и поэтому, ну, чуть-чуть вот так вот не очень удобно иногда. Chicos, lo que está diciendo es que, bueno, es un poco incómodo claramente, perdón por reemplazar el Zoom, pero tienes que tener en cuenta de que nos encontramos en diferentes, por así decirlo, zonas horarias y bueno, arrancamos. Okay, John, here is big leaders from Venezuela, from Chile, from Argentina, and yes, from Colombia, and all of them under Sebastian and Alan, and all of them friends of Alan, and all of them very big leaders who working with another bot and who working with trading, and all of them traders, and they want to know something about statistics, something about working, how it's working, and maybe give you some questions. Okay. Okay, it's okay. So maybe just for clarity, I want to believe they've gotten the full view of what Tafa is all about. Maybe we'll just go more technical now. They see the numbers, they see what can come out of Tafa, they see our trading results. I think that's what we'll focus on, right? Or you want us to do a full view presentation. I don't know at what level of knowledge they are in right now. Sebastian, are you here? Yes. Sorry, Sebastian. I'm having some lunch. Yes, John
say about here is leaders knows about bot, yeah? Ok, ¿quiere saber si va a traducir vos, Basil, verdad? Vale, quiere saber si todos ustedes ya tienen conocimiento de cómo funciona el bot o qué tipo de conocimiento tienen sobre el funcionamiento de los algoritmos. Tenemos conocimientos generales y justamente lo que nos interesa es un poquito profundizar en cuanto a en mi caso, que soy el trader, la idea es profundizar en conocer un poquito la estrategia para poder explicarla y también porque yo posiblemente sea el que arme las estrategias para el copy, entonces profundizar también en ese tema, o sea, del qué nos permite configurar concretamente si quisiéramos armar una estrategia propia. Pero fundamentalmente saber cómo trabaja la estrategia. Yo tengo unas preguntas que las puedo copiar si quieren ahí y las vamos desarrollando. Están todas como ya escalonadas, están en castellano, en inglés y están en un orden cronológico. Voy a ver si me Excelente. deja pegarlas todas juntas. Si no, las Dame voy un pegando de segundo que voy poco. traduciendo lo que vos vas diciendo, así no pierdo el concepto de todo lo que dijiste. Chawa, how are you, John? Listen, Eric said that they have knowledge about No, no lo basic deja. info from the application, okay? And we want to know, all of us, we want to know a little bit more deeper from each strategy, how it works, what's the risk management of each algorithm. And also Eric has some questions already made. He can write it down here. And you can go and answer those questions if you want, and it's in order or chronological order. I don't know if it's okay for you. Ahí pego hasta donde me dejó, después, pero está justo de un tema en particular. Ahí las envié. Okay, the questions are right there in the chat, John. Beautiful. Okay, so Basil, for dame una manito ahí, por favor. Basil. Sí, dime. Vale. okay, these are very beautiful questions. I'm almost home. I would love to share my screen so you can see some explanations. That will be that will be the best way. But for risk, I want to answer that right away. I'm almost home, but I just want to answer that right away. When we talk about risk, the risk management for Tafa is second to none. They have been able to use the 3.0 auto leverage system, 3.0 Vaya algorithm. respondiendo de a una, ¿no? Okay. So Sorry, John. In order to this to be more efficient, and we don't miss the concepts of your answers, can you do some phrase and also Basil will translate like a short, like 30 seconds or something like that, so he can translate. Thank you, bro. Okay. I get Adelante, Basil, atento ahí. Listo. So let me just start afresh. For the risk assessment, the risk management for Tafa is second to none. Что он сказал? Себастьян ушел, что ли? Да, сейчас придет. Он что сказал? Переводите, сказал? Да, сказал переводить. All right. So there's what we call 3.0. The algorithm for Tafa 3.0 has been set in a way that you can never lose your money. Скажи, что именно обновление 3.0 сделано так, что вы никогда не будете терять свои деньги. Está diciendo que la aplicación, o sea, la actualización que hicieron de 3.0 se hizo de tal manera que nosotros nunca vamos a perder el capital. Beautiful.
So И what скажи, you что... have, Ага, John, are you show us your screen and yeah? yeah, shortly you have me. I'll show the screen now. Yeah. You can continue. Yes, Так, let me show Вась, you the скажи. screen. Diego, deja por favor compartir pantalla, que eres el anfitrión. Listo. Так, Вась, скажи, что он сейчас будет показывать, рассказывать все. Он как раз дошел. И скажи, что этот... Okay. Ага. All right, I'm sharing my screen right away. Pero una de las próximas preguntas era respecto a la posibilidad de perder. Puede ser que Okay, you can contestaron see my screen, right? que no hay posibilidad, Diego. Yes. Eric, correcto, sí, contestaron eso con respecto al auto leverage 3.0. ¿Sí? Ajá. Disculpen, lo que pasa es que justo estoy terminando de almorzar y dejé el plato de lado. Ahora puedo prestar más atención a lo que está diciendo. Yo voy a pegar algunas otras preguntas después, que está incluida la que ya respondieron, pero como para que Perfecto. quede ahí. John, you can see the chat right there. Okay, good. Let me attend to the chat so that we can take it one after the other. Yeah, if you want, I can read the sentence and you can go and answer the questions. Is fine? Okay, good. We see that the Okay. first order is approximately the amount we allocate to that strategy. Good. Now, with respect to that, you can see that some of my first order is not actual. This is $100 trade, but they picked just 9. And it picked for buy and also picked for sell. Okay. Same. Sí, give me one second. Yes. Lo que muestra ahí, por ejemplo, que esta es una moneda que tiene un capital asignado de $100, ¿sí? Sí. Y solamente ha tomado $10 en la orden. Sí. Y ha tomado $10 de orden en venta y $10 en la orden de compra. Sí, yo entiendo que la primera orden, como puse ahí al inicio, la primera orden es más o menos equivalente al capital que estamos asignando, obviamente sin apalancamiento. Eso entiendo. Y después veo que pone una contraorden casi siempre, o sea, hemos visto prácticamente todos los casos que pone una contraorden, pero una de las preguntas que nos hacíamos era ¿en qué momento ponía una segunda en la misma dirección? Okay. No sé si hay un... As we can see, what Eric say that he see that the first order usually, and when we just configure our algorithm, take the first order, take the amount we put in the first sentence, okay, Yes. and he want to know also when the second order is put, when is going to put the second order, when is going to search the second order. Beautiful. Now, it's important to note that these two trades entered the same time, but it will scan the market and take profits at different times. So you can have many profits on buy with no profit on sell. So each of the trades are working independently, not the same like the hedge mode, you know. They are working independently. And that is what eliminates every form of risk. So you can never lose except you close your trade by yourself. Okay, no sé si entendiste ahí, Eric. No. No, vale. Si bien abre las órdenes tanto en compra como en venta, cada una trabaja de manera independiente, ¿sí? Por ende, puede ejecutar muchísimas órdenes de compra en ganancia y ninguna orden de venta ni en ganancia ni en pérdida, ¿sí? Bien, O sea, perdón, no, hablé con el micrófono cerrado. Vale, no es como el modo hedge al que estamos acostumbrados, o creo que él también estaba mencionando como el modo hedge al que estamos acostumbrados.
John, but the second order, as a question before, the second order, when it's going to be placed? Yes, the second order can only be placed when they've completed this first cycle of profits. The two of them have to neutralize each other, both the buy and sell. So it will keep playing up, down, following the market till the both of them are in profits together. And that time it can be up to 20 profits before you have a second order. La segunda orden, tengo entendido, por lo que acabo de escuchar, es que la coloca en cuanto obtiene una ganancia. No sé si Cuanto obtiene una ganancia. En realidad era el tema de si trabaja con DCA, o sea, se supone que la segunda orden, yo me refiero a una dirección en particular. Si estamos en compra y se nos fue para venta, ¿cuándo mete esa segunda compra? O si no mete nunca, porque yo entiendo, por lo que he visto, que esto es un sistema de cobertura 100% hasta ahora. O sea, como hemos visto las operaciones, es cobertura 100% porque tiene un monto y un monto en contra, ¿sí? La pregunta es si en algún momento mete un DCA más grande. Okay, John, what he asking right now, I don't know the word cobertura en English it is. ¿Cuál sería la palabra cobertura en inglés? Eric, ¿la tenía a mano? No, ni idea. Hedge, ¿verdad? Ok. Pero lo que estaba respondiendo a él que no es hedge. So what Eric is asking if, let's say, for example, we put the both order just open automatically at the same time, right? The second order depends on the market movement. Absolutely. And it's going to be higher. And when it's going to be placed, that order? Yes. When is it going to be open? When exactly? You can't know exactly when. It's mathematically determined by the market. You can see 1 inch. They both entered the same time, but you can see that they have different range of unrealized P&L. So that's to tell you, let me go to my P&L history. Let's come here. Now, what did I press? Give me 1 second. I explain first what you say. Okay, good. En Link, lo que está mostrando ahí, que en Link, por ejemplo, ha abierto 2 órdenes, pero con diferentes montos cada una. ¿Vale? Porque pero son diferentes montos. A ver, mostrarle de vuelta. Fíjate si lo puedo mostrar. 1 inch. Ay, porque perdón. suelen ser 2 montos porque compró y vendió, hizo una operación en diferentes momentos, pero no porque... ¿A dónde está el link? O 1 inch, dicen. Pero 1 inch, es esa misma que está viendo ahora. 1 inch. Sí, pero eso no necesariamente, o sea, el problema ahí seguramente es que está en diferentes tiempos. ¿Sí? 160, entre 41... O sea, en realidad está comprando una cobertura similar, simplemente porque está comprando en diferentes momentos. O sea, se ha movido el precio. Pero bueno, no te das problema. O sea, ya lo entendí esto. Vale, perfecto. Gracias, Eric. Después menos mal que estás acá porque después puedes ampliar sobre esto al respecto. Genial. Vale. Yo no soy trader profesional, ni tampoco soy trader normal, tradicional, digamos. Decile, fíjate si pueden mostrar en la aplicación qué permite modificar cuando armamos una estrategia propia. O sea, que lo hagan como un ejemplo, que armen una estrategia en vivo. No importa que sean valores buenos o malos, no importa, pero que nos digan qué podemos cambiar y qué no. Okay, John, this is very important for us. And if you can show us into the application, because we need to make a strategy for Spanish people, so we can just have this communication even flow. It could be more flower, could be more directly in Spanish, you know. So we are trying to make a strategy ourselves. Like Eric is going to be in charge of that. So can you explain how that strategy could be made from the application? Okay. So please. I want you to say something. We're going there, but I want you to say something before we go there. See this profit? It came in here at 1832. Now we're going to the app to confirm it. So we come to the app, and this is my profit. Where is Lina? Let me refresh this page.
Que simule que está armando una de cero, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Sí, pero antes de pasar a eso me pidió que viéramos uno específico que quería explicar, que estaba mostrando que vieran la información de esa venta de mina, de esa ganancia, ese profit de mina, y estaba mostrando ahorita el profit dentro del aplicativo. Go ahead, John. Okay. ¿En Alright. cuánto Sí, tiempo eso ya se lo dio esta hemos- ganancia y con qué capital se logró esos $17,000? Perdón. ¿Cuánto tiempo, esa pantalla que están compartiendo de 17,000 de profit, en cuánto tiempo se hizo esa ganancia, con qué capital y cuál es el flotante que tiene esa cuenta actualmente? Ok, pero vamos por parte porque estamos digamos, técnicamente estamos buscando. Deal, you have your microphone open. Estamos buscando, digamos, le seguimos un orden a las preguntas. Por ejemplo, ya le hicieron ahí y vamos siguiendo ese orden técnico, si te parece, Luis. Está bien, está bien. Colócala en el chat, así luego la hacemos, no hay problema. Ok, go ahead, John. Okay. So just I'm sorry to interrupt you. They asked me how long it will take you to take that amount of profit, and this took me how many this capital took me in what this time. took me 8 months, and I started with $1,000. Le tomó 8 meses y comenzó con $1,000. Para responder la pregunta a Luis y poder avanzar. No sé si eso responde la pregunta. Con $1,000 le tomó 8 meses Wow. obtener su beneficio. $1,000 eso, o sea, 17. ¿Dónde mandamos los $1,000? Solo le tiene que seguir a Chagua. Hay que hacerlo. Yo creo que Eric, lo que vos hiciste en Royal fue fabuloso y creo que acá tenemos una herramienta para hacer algo doblemente más maravilloso, donde alguien tenga donde seguir. Y porque acá ya no dependemos de una sola dirección en particular, así que digamos que es 10 veces mejor. Correcto. Ok, John. Thank you very much. Okay. Okay. So to create your own bots, you can, as usual, we tell people the easiest way is to copy a mirror. But if they don't want to copy mirror, okay, let's go. You know how to copy mirror, right? You know how to copy mirror. Yes. This is Java. Good. See, that's you. So once, I follow you. Beautiful. So you can copy any of these mirrors. However, if you want to create this, let me just use Ocean or let me use mask as example. Now, this is a coin. Okay. I think let me put you through how to create a bot, right? Yes, do you like please. that? From zero. Can you do an example? For example, Beautiful. any coin? Beautiful. All right. So okay, él estaba explicando, give me 1 second, John. Él estaba explicando que él estaba mostrando si todos saben cómo copiar una estrategia mirror, Sí, ¿no? sí, eso sí lo sabemos. Vale, eso perfecto. lo tenemos claro. Bien, perfecto. Es el armar. O sea, queremos saber la parte de armar. Eso, de cero va a mostrar cómo hacer una estrategia. O sea, armar, más que todo lo que me interesa es saber qué puedo modificar y qué no. Vale. Go ahead, John. Thanks. All right. So you click this plus sign below, and then you create bots. Instead of mirroring, you create. You are not mirroring, you are creating. You get it? Okay. Here Esa es la opción. No copiar, sino crear. Esa es la opción para crear el bot, ¿ok? No para copiar, sino crear el bot para que alguien te pueda seguir en tu estrategia. Ok, John. Good. So you click create bot. Now, the best bot, we have 3 bots. We have 3 bots, which is Martingale bot, Neural Net bot, and Smart Invest bot. Vale, hay 3 opciones de bot: Martingale, Neural Net y Smart Invest. Beautiful. Now, the Smart Invest is for long-time holding. Ok, Smart Invest es para holdear de manera prolongada, ¿no? Para largo tiempo. Good. Sí. So, and you can gain over 100% in a year. It's long term, over 100% in a year. Ok, Now, más del 100% podés generar en un año, ¿no? Con esta creación de este bot. Smart Invest. Now, the Neural Net bot is the second interesting one. This is
or it takes both spot and futures, and it gives you maximum of 15% in a month. Ok, y esa estrategia es la que sería la Neural Net, ¿sí? Para crear una estrategia que es interesante también, que trabaja en spot y trabaja en futuros, pero va a generar un máximo de un 15% mensual aproximado. Fíjate si puede explicar rápido, concretamente, qué hace Neural Net. No hace falta que profundice mucho. Can you explain a little bit, if you can just do a short explanation about how it works, Neural Net? Good. Si bien nos interesa más el martingale, está claro eso. We understand more, we were more interested in martingale, but it's good to know about Neural Net a little bit deeper. Absolutely. So the neural net does all the work that you should do. It picks the coin, it selects the coin on your behalf, it takes profit on your behalf, but this is what you will get. Once it hits 15% in a month, it shuts down. Ok, básicamente cuando creas la estrategia, va generando los profits automáticamente del algoritmo que vos creás, ¿sí? De acuerdo a los parámetros, y no te va a dar más que el 15% mensual. Luego luego concretado eso, se corta. Se corta. Sí. O sea, no opera más. So what is basically you say that we'll make profit till 15% and then shut down. Yes, but the good thing with this bot is that it selects the coins to trade for you. And unlike Martingale bot and Smart Invest bot, where you must choose. Ok, profundicemos sobre el martingale entonces. Okay, so Neural Net, so to be clear, when you go to get started, you got some Neural Net bot already made? Yes, but it's not active because okay. I want to know more. No, it's okay, don't worry. Dice que él tiene algunos bots creados, pero que la mayoría de las personas utiliza lo mismo que estamos interesados nosotros, ¿no? El martingale. Si querés pasamos a eso, Eric. Pasemos, no hay problema. O sea, yes, por ahora vamos a profundizar en uno cuando nos cansemos de este. Martingale. All right, so the martingale bot is the best. Right now, you select your bots. The market determines how much you make. Nobody stops you. You can make an average of 30% in a month, but we have experienced 50% your capital in a month. So you can actually go above board. You can even make as high as 100%, depending on how the market goes in a month. I've experienced that twice. In my 8 months in Tafa, I've been able to hit 100% twice. You know, yes. Básicamente, lo que está explicando ahorita es lo que hace cada uno de los bots. No está profundizando, pero ahorita va a entrar en la parte más profunda de Martingale. Acá está explicando de que puede generar un 30%, a lo mejor puede generar un 50%, puede generar un 100%. Va a depender. Entonces, digamos que ahí no hay límite de ganancia. ¿Ok? Eso es lo que, en resumen. Ok, so when you push get started, for example, how do you configure that? Come again? When you want to make the bot, when you want to create the bot, for example, in Martingale, yes. right? Yes. So what exactly I have to choose, or what are the configuration that I have to make for the people, then they can follow us. O sea, yo entiendo que entra ahí a Jet Charter, después te da la opción de hacer spot, futuro, o sea, yo quería que avance sobre eso. Okay, can you show us an example? For example, if you place get started, what's going to happen? You have a low, I cannot hear well. No sé si la escuchan bien. No, No, se escuché corta. ruidito nomás. No, se escucha cortado. Your Puede network. tener mala señal. Are you there, John? Me parece que se le fue la señal. ¿Se cortó? Sí, ¿por qué no? I'm back. Can you hear me? Ahí está de vuelta.
I'm here. Can you hear me? Okay, perfect. We listen. Yeah, we can hear Yeah, you. I just changed the network now. Okay, so to get started, you click here, get started, and then you select either sports or futures. Now, sports, you can trade sports if you wish, but futures gives us bigger profits, and that's where we want to go. Okay. Dar ejemplo con futuro, decir. Sí, do an example with future, please. Yes, okay. So we click future, we accept the risk, accept Dice risk, que acepte. and then choose market. Elegimos la moneda. Correcto. So at this point, you select which is volatile for you. So let's say I'm choosing, let me check for a coin that I don't have. Decirle que haga una pausita ahí. Una pausa. Preguntarle, ya que está ahí viendo las monedas, si nos puede decir, en función de la estrategia que tiene el bot, qué buscan en una moneda. O sea, qué es lo que más importancia le dan. Si a volatilidad, si a volumen, si a... What is the best thing you choose or characteristic? y si Characteristics tienen en from cuenta la dirección o no, o solamente la primera vez. when you choose the coin, what exactly you are searching into that project? Okay, let me show you my Binance. You can use your Binance to find out which of the coins are more volatile. So you see, Key, GMP, they're all very volatile coins. Top gainers and top losers are usually very volatile. So you Lo que choose a busca es volatile one. volatilidad en el mercado y busca cuáles son los mayores ganadores y los mayores perdedores, y eso es lo que busca normalmente él. Pero yo Y creo que eso es característico de o sea, cada eso es trader, ¿no? particular. Y el tema del volumen lo tienen en cuenta porque puede And afectar also, cuando haya demasiadas copies. the volume you also check that too, or no? Yes, you can equally check volume too. And then I also use crypto bubble. You can check crypto bubble to see volatile coins. Sí, dice que también puedes buscar el volumen de mercado también, es otra opción. Yo la que está así. Y él también usa, para el tema de la volatilidad, también usa Crypto Bubble. Ahí lo estamos buscando, cripto. Good. So I can decide, I have a lot of coins running. I'm looking for something that is not presently running. So let me go for AVAX. Can you see AVAX here? Ok. Va a ir por Good. abajo. Bueno, pues ya que no la tiene él, So creo que I'm no. selecting AVAX. Ok, él va So a I come seleccionar back AVAX. to Tafa, and then I search AVAX. Select. So I've selected AVAX, and then we're going long. Now, this long does not matter whether you're going long or short. The algorithm takes care of the trade, either buy or sell. So, but the settings is we should use long. So we use long. Él está escogiendo el long, ¿sí? No importa en realidad. Es cómo arranca, ¿cierto? Lo que está eligiendo es cómo arranca únicamente, ¿cierto? Y ahí después, si le puse automático. Okay, what are you choosing right now? It's just how it's gonna start, right? Absolutely. It's gonna start in long, Absolutely. right? Yeah, yeah. Sí, correcto, Eric. Ok. Y ahí si elige autoconfiguración, ¿qué sería? So what do you choose right now? Auto configurations or manual? Las dos, que pues, si las puede mostrar las dos sería lo ideal. Porque imagino que a partir de acá es donde empiezan los cambios reales. Okay, from here you can use auto configuration as a regular user, right? But if you're a trader, you can use manually configuration. Absolutely. You can set your own. So exactly what you set this on? No. I use auto. Okay, él usa automática, configuración automática. Pero, ¿sería utilizar los parámetros del bot? ¿Eso sería? So that means that it's going to be used all the characteristics from the algorithm, right? From Tafa.
Absolutely. Absolutely. So if I wanna make my own configuration, I have to use manually, but you say you don't use it. Yes, I don't use manual. So, I hardly use manual. I use So- manual only when I want to go auto delivery, and that's only for coupon. But for auto leverage 3.0, the best is to use auto configuration. Okay, so basically what you say is what every strategy you have, you made auto configuration. No, I have a mixture of both of them. Okay, but basically you're using this right now. Te estoy preguntando si highly recommended. I use what is highly recommended. Anything on manual is no longer on Tafa's risk again. It's at your own risk. As much as they try to prevent anything, but it's no longer under their control. It's now under your control. Ok, básicamente él ha utilizado ambas configuraciones, pero la que más recomendable todo, después de que salió el auto leverage 3.0, es autoconfiguración. O sea, el hecho de hacerlo manual dice que corre más riesgo que si lo hace de manera autoconfigurada, como está hecho el algoritmo dentro de Tafa. So, if we want to make a strategy, we have to use these steps. Absolutely. I will share a video with you. I have a video that I did the steps in 3 minutes. So I will share that video with you so that you can watch it over and over again. We already know because we already did this before and we already make our configurations, but we want to know if we can do it manually and just put our parameters. So Absolutely. just auto configurations and what exactly you check the parameters or let us know. Le estoy preguntando que le estoy diciendo que, bueno, que elija autoconfiguración y cuáles son los parámetros que él elige para que veamos cómo es que él elige estos parámetros. Que digamos que básicamente eso es lo único que tenemos que modificar. Cada uno puede modificar esto de acuerdo a lo que uno pretende o a lo que uno busca en el mercado. No sé si corregime si estoy mal, Eric. Está con el micrófono apagado. Okay. So you saw what I did from auto configuration. You can now click and select your exchange. The difference with manual is you are now going to be more specific. You are now going to decide the market range. Let me see if we can. Strategy period 10. Now you see you have a lot. For you to go on manual, there's what we call the Tafa calculator. It's quite a very tasking part, and you must know what you are doing. That's why I don't recommend it, because you must know what you are doing. Manualmente, Eric, ahí estamos mostrando cómo lo podemos hacer de forma manual. Tiene muchos parámetros a elegir y por eso se dice que, digamos, de cierta forma no se recomienda por una cuestión de que puede ser más riesgoso. Porque creo que tiene que estar detrás de esa misma estrategia y ir modificándole los parámetros de acuerdo a cómo se vaya modificando el mercado, ¿no? Entonces, está eligiendo ahora de auto configuration para utilizar el algoritmo que ya es el que ya está preseteado para que pueda modificar el mercado si tú elegiste long o se te fue en contra, ¿cierto? So strategy periods, exactly 100 is the first order, or it's just the amount of stop loss? No. Now for amount, you can put 10,000, depending 100,000, depending on your capital in your exchange. You can decide you want to trade 100. You can decide you want to trade 200. So let's go 200. You can decide any amount you want to trade on your exchange. The strategy that is going to be the first order, or it's going to be the amount of select for that coin? The amount select for that coin. Okay, so it's not going to be the first time order. No. First time order is the manual setting. Ok, primera orden no es $200, sino $200 lo que está colocando ahorita es lo que el capital seleccionado para AVAX específicamente. ¿Sí? No va a ser el monto de la primera orden, los $200. Okay. Hemos visto que la mayoría de las veces coincide con ese importe muy cerquita.
But sometimes he say that, pero pará, el primer monto, pero acuérdate que va apalancado por 10, toma 20 nomás. Sí, sí, eso ya lo sé. Por eso, Ah, pero vale, la perfecto. orden en sí es de 200. O sea, La orden en sí creo, apalancada acá, no claro, del ya capital. apalancada hemos visto que casi siempre coincide, o sea, centavo más, centavo menos. Pero dale, que Okay. siga avanzando. Okay, go ahead. No problem, John. Okay, so the first order is automatically decided by the bot. Not But you. sometimes, usually is the 10% of this amount times 10, right? Sometimes, yes, sometimes. Sometimes it will take everything and put it on 1x. Okay. Yes, it can decide what to do. Sometimes it will scan the market and decide to take 10% on both buy and 10% on sell and put them on 10x. Sí, es como vos decís, básicamente sí, toma el 10% y lo pone en 10x. Tanto en la compra como en la venta, en la primera orden. Bien. So good. So it's good the auto configuration because you are now telling the bot to do its work. You don't want to decide what it should do. Just allow it to do its work. Okay. So And the then, strategy, yeah, go ahead. No, it's fine. Está recomendando que use la autoconfiguración para que todo esto sea más automático, ¿no? Y ahora es donde va a poner los parámetros. Good. Now, the strategy period means the number of times, the number of cycles you want this trade to run. You can decide 10, you can decide 100, you can decide 1,000, you can decide 10,000. And this 10,000 can run for up to 6 months. For how many months? 6 months and above, depending on how fast the market is. Ok, dependiendo de la velocidad del mercado, el periodo de estrategia sería la cantidad de veces que va a realizar una operación, o sea, la cantidad de operaciones que va a realizar el mercado. Y puede tomar hasta 6 meses. Esta cantidad de operaciones dependiendo del movimiento del mercado, de la velocidad del movimiento del mercado. Está bien. ¿Tiene algún sentido poner un monto determinado ahí, una cantidad determinada? O sea, ¿qué cambia? What do you change to put 10 or 100 or 1,000 or 10,000? O sea, la pregunta es, ¿llega a 10.000 y se para la estrategia? So when it go to 10,000, the strategy stops? Yes, absolutely. It stops. Correcto. Es como para darle un tiempo determinado a una moneda específica. Por ejemplo, la quiero hacer que corra 10 veces, que corra 100 veces, y luego se pare, por ejemplo, ¿sí? O que corra Y empieza 1000. a correr uno cuando hace la primer copia, o sea, cuando la persona hace la primer copia, cuando entra a copiar la estrategia, digamos. When someone go and copy your strategy, what's going to happen with this? O sea, es individual el contador de cada uno de los copiadores, me refiero. No, from each user is individually counting, right? Yes, it's whatever I set as my strategy period, that would be what the person will have as a strategy period because it's mirroring me. So like what happened, let me give an example. Coast. I set up Coast 3 days ago because I knew it would be delisted. And I made profit of it, including all my followers. And I put only 5 strategy periods, 5, because I knew it's going to just run for a short period of time. So as at this morning, I knew that I wanted to close it this morning. So I changed it to 1. So immediately it hit 1 cycle, it shut down. Everybody shut down. And then I changed it to another coin, to SU. Okay. So everybody will now go SU. Yes. Which coin was that? SUI? SUI, yes, SUI. SUI. Okay, por ejemplo, SUI que entró al mercado y iba a correr por poquito tiempo, o él quería que corriera para su comunidad por poco tiempo, le puso 5 periodos y luego de él que vio en el mercado lo que cambió es a un periodo para que cuando cerrara absolutamente a toda su comunidad también. Ah, bien, ahora entendí. Está perfecto. Okay, we got it, good. Okay, so you can, so if I want to stop el apalancamiento, ¿qué es lo que va a poner ahora? All right. Lo hace también, supongo, en función de la volatilidad.
O sea, hay. So the leverage that you are going to place right now will be in function of the volatility, or you always put 10? Now, I always put 10, recommended, but you can decide to go higher or lower. But recommended is 10. Lo recomendado, él usa lo que es recomendado. Recomendado es 10, pero puede usar Recomendado es menos 10. o puede usar más. No hay ningún problema, Okay. eso lo puedes configurar. Pero lo recomendado es siempre colocar 10. Ok. Bien. So this is what we are working with, auto leverage. Auto leverage is good, but not as profiting as auto leverage. Decirle que explique cuándo el bot utiliza ese auto leverage. Auto leverage, when is the algorithm is going to be use O sea, auto leverage? que lo Auto explique en cuanto a un movimiento, o sea, cuándo lo activa. When exactly is activated this? I know the parameters you're placing right now, right? But when exactly auto leverage is going to start working? Immediately I put this bot on, it starts working. Dice, desde el momento en que vos pones el bot en on o lo comienzas a correr, ya está funcionando. Está bien. Sí, no era la pregunta. La pregunta es, ¿ante qué movimiento del mercado activa? O sea, ¿para qué lo activa? La pregunta más concreta es, ¿cómo funciona exactamente el auto leverage? Okay, can you explain us, John, exactly how the auto leverage work? Good. The auto leverage works just as we have explained here. Okay, this is Joe running on 2 trades, buy and sell. Look at their percentage. However, if I go to my Joe in the app, let me look for it. Oh, we'll have to leave here. But the idea is that Joe will keep making money for me on both sides of the market. Anyhow the market goes, whether in my favor or against me, I am making profit both sides of the market. That is how Joe, that is how 3.0 auto leverage works. Okay, that's yes, we understand that because we saw that in the videos. Absolutely. But we want to know exactly technically how it's working. I don't know if you have the answer, it's fine. If you don't have it, no problem. We No. That is mathematics and algorithm. I don't have that. Okay, no tiene la respuesta de exactamente cómo funciona, digamos, por dentro. Porque él no hizo la estrategia. Tiene un algoritmo matemático, pero bueno. Sí. Bueno, es que como yo armo los algoritmos, entonces yo los entiendo. Claro, no te da problema. Funciona en cierta forma que si el mercado se te va en contra, te va a hacer generar profit. Sí, yo en realidad más o menos lo entiendo, pero quería saber si lo explicaban por sus palabras. Creo que esa pregunta es más para Sam, que creo que es el que programa, si no me equivoco. Vale. So, go ahead, John. No problem. Okay. Keep going. So I come to my price. Price movement can be determined by you. If you are an expert trader, you can decide it. But what is recommended for long-term trades like ours is 30 to any kind of market. And then average movement is 3. Okay, and then 30 is 30%. Yes, 30%. Movement you are expecting to make profit? Yes, no. 30% maximum price movement. You know, price movement is made on a daily time frame. Ok, en el periodo de tiempo diario, lo que representa el 30% del máximo movimiento que puede tener ese proyecto o esa moneda o ese par en esas 24 horas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros, digamos, lo que le estamos permitiendo que llegue a un máximo de un 30%. De movimiento del precio, ¿no? ¿Se entiende? No. Okay, can you explain a little more deeper what exactly means 30%? Okay, so say Bitcoin moves 30% up or down within that 1 day time frame. That is what it means. The bot will accommodate any movement above or below 30% market movement.
That is what it means. Ok, lo que me está diciendo, lo que me está respondiendo es que representa, por ejemplo, si Bitcoin sube un 30% o baja un 30%, va a acomodar el bot o el algoritmo sobre ese rango. Y eso es diario, dijiste. Exacto, en un time frame, como le dicen, en un periodo de tiempo de 24 horas. Bien. O sea, eso vendría a ser, si yo tengo una expectativa, por lo que leo, o sea, si yo espero que un precio se puede llegar a mover como máximo 30%, eso es lo que yo le pongo ahí. Correcto. Para que la estrategia funcione en función de eso. So ahora le voy a preguntar qué pasa si se mueve un 60% el mercado. What happens if the market moves 60%, for example, in 24 hours? 45%, let's say, like happened with Dutch the other day, 1 month. What happened? Now, In that case, what happens? It even happened with Pepe. Pepe recently moved crazily up and down within 15 minutes time frame, almost 60%, almost 60%. And what Tafa did at that point was to take people out of the market, very minimal loss, took them out of the market with very minimal loss, and took them back into the market almost immediately when the trade had gone up, you know, and then recovered them back with profits. Lo que ahora entiendo. Lo que ahora estoy diciendo, por ejemplo, lo que ha pasado con Pepe, que en 10 minutos se ha movido del mercado unos movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo, lo que hace Tafa es sacarte del mercado en esos movimientos bruscos, ¿sí? Y con mínimas pérdidas, ¿vale? Para después volver a ingresar en el momento oportuno, en el momento justo. Digamos que tiene una herramienta de escape, por eso me acuerdo. Claro, it's like a tool of escape, right? Yes, exactly. Exactly. All right. Perfect. We got it. Bien. Siga por el siguiente, el que puso 3. El average movement of your crypto means movimiento promedio de criptografía. That is small time range now, between 5 to 10% average movement. 5 to 10 minutes average movement, I mean. Between that 5 to 10 minutes, maximum 15 minutes time frame, you pick your average movement. But your price movement is for longer time frames, one day, 1 month, you know, those large time movement, price movement. Ok, la primera fue para largos tiempos, 24 horas, un mes, y la segunda opción es para movimientos en periodos cortos, periodos de 5 minutos, 10 minutos, en ese tipo de periodos, es el promedio que se busca, el 3%. O sea, el que le estamos... Más que se busca, yo creo que es... Sí, ya lo entendí. Vale, perfecto. O sea, en realidad esto es estimado, o sea, de uno mismo, así que supuestamente ahí le estás diciendo al bot, la moneda que yo estoy poniendo puede tener un movimiento de un 30% en un periodo de 24 horas o más. Claro. O un 3% en periodos cortos. O sea, le estás dando como información supuesta de un análisis previo. Que explique el take profit y cómo actúa. Cuándo activa y cuándo no, porque hemos visto que la mayoría de veces lo deja correr. Okay. Can you explain now? Right now, we already have clear everything else. What about the take profit? What exactly exactly is gonna take the profit? Because sometimes we saw that the application leave the profit. Yes. Now, the only time this bot will take profits is when the market moves in your favor at 0.5%. The market must move to 0.5% in your favor before it takes profit. So even if you have 10% profit written in your exchange, but it has not moved 0.5% market movement, it won't take profit until it hits that. And it is well calculated. Ok, va a tomar el profit cuando obtenga la ganancia el 0,5%. Eso es lo que le estamos diciendo con este parámetro. But what happened if it's moved higher? What happened if we have 0.6, 0.7? It's going to go to 0.5? Yes, you can decide. Sometimes I use 1%.
The reason why I use 0.5 is because market is very flat. We have been having very low Yo volume. entiendo que es el very mínimo, low market. porque no activa hasta que no da vuelta el precio, por lo que hemos visto. What Eric is saying that sometimes he saw into the application that the profit is more than 0.5%, but it stay there and waiting for something. I don't know if it's that, if that's what No, he. that's what I've explained. That the market needs to move 0.5%, not that trade, not that particular trade profit. Now you can have a trade profit of even 5%, 7%, 3%. But it won't take profit because the market on that trade has not moved 0.5%. So it's the bot is expecting you to make more profits before it takes that profits. It's calculated. But that's also from the algorithm. Yes, from the algorithm. Okay, So vamos a lo mismo, Eric. No, digamos, no hay una respuesta específica con respecto a esto porque. Sí, pero yo ya lo analicé y sé que es así, no te das problema. O sea, eso Vale. activa igual que los otros bots. Claro. Es el mínimo. Es el mínimo, es donde activa el mínimo tiene que ser stop trading. Podría ser claro. como al 0.5 activa el stop trading, algo así parece, sería. Sería como, it's like when 0.5 activate the stop trading, right? Also to take the profit. No. It will take profit and go back into trade. Sí, toma el profit y entra de nuevo al mercado. Entra de nuevo al mercado. Bien, bueno, ya lo vamos a analizar con finito. No me pareció, pero puede ser. Perfecto. Yo por mi parte, ya más o menos me saqué todas las dudas, así que si alguien quiere hacer una pregunta específica o quieren otra cosa, no tengo ningún problema. Adelante, amigos. Sí, ya deben estar todos dormidos, pobre gente. La pregunta es, ¿esa configuración es la misma para cada moneda? ¿O qué se tiene que tener en cuenta para esos parámetros? ¿Siempre son los mismos? Acuérdate que estamos viendo cómo armar una estrategia, así que se supone que se pueden modificar en función del análisis de una moneda, porque yo le pregunté específicamente cómo armo una estrategia de cero. Así que digamos que no, esas son posiblemente las que usa él. Esa que está ahí es la configuración manual, ¿verdad? Y la automática, ¿cómo sería? Es la manual, o sea, es la automática en el sentido de que hace mucho solo, pero en sí los parámetros los pone él, así que es una mezcla de las dos cosas por lo que yo entiendo. La manual debe tener más variables. Lo bueno de esto es que nosotros podemos modificarla cuando querramos. O sea, si nosotros vemos que hay un movimiento brusco del mercado de una moneda, agarramos, pagamos el bot. Si alguien nos está siguiendo, sabemos que están protegidos porque obviamente tenemos un análisis detrás y podemos parar la operativa o darle un ciclo, como dijo él, por ejemplo, y que se cierre la operativa y todo el mundo sale con mínimas pérdidas, ¿no? Eso de la cantidad de estrategias, yo creo que ellos la usan porque justamente usan monedas que son nuevas, monedas nuevas que normalmente tienen una dirección en particular, casi siempre en la subida cuando arrancan, entonces está bien que le pongan, pero rara vez nosotros usamos ese tipo de moneda. Claro. No, por supuesto, si tenemos proyectos con mayor fundamental o mayor... O sea, si armas una estrategia con una moneda con tanta volatilidad, y sí, le tenés que poner que dure el tiempo que vos crees que va a durar el proyecto en alza. Okay. O moviéndose, porque puede que se siga moviendo un poco, pero siempre tiene un límite. Casi todas, viste, suben y a los 10 días, a los 20, a los 30 días se acabó la volatilidad. Aprovechemos que está John, y si alguien tiene otra pregunta específica con respecto a la parte técnica del trading, ¿sí? Porque para eso estamos, ¿no? Para que nos saque las dudas. Yo tengo una pregunta específica. Exactamente qué hacen con la gestión del riesgo, o sea, ¿cómo gestionan el riesgo? ¿Qué tipo de stop tienen? ¿Es stop de cuenta o que cuando veo que salen con mínimas pérdidas, cómo lo hacen? So the question, John, Luis is eso lo explicó en cierta medida recién. Sí, lo dijo cuando dijo que cuando veía un movimiento que se iba, y yo lo vi en operaciones concretas, con Diego lo vimos que, por ejemplo, metió operaciones para un lado y el mercado se cambió, cerró inmediatamente la operación, prácticamente con cero ganancia, y se fue para el otro lado, o sea, lo vimos trabajar a eso. O sea, me parece que la gestión es cerrar rápido.
Cerrar rápido aunque no haya tenido ganancia. Es bastante bueno en ese sentido. ¿Aproximadamente cuánto sería el flotante que debería de tener más o menos al día? ¿1%, 2%? ¿Cuánto es ese flotante que Yo debería? entiendo, por lo que yo he visto funcionando, o sea, ahora voy a hablar en función de lo que he visto operativamente, ¿no? O sea, estoy contestando en función de lo que yo vi. Yo entiendo que este sistema, como trabaja con órdenes mucho más grandes que los robots que hemos estado trabajando, como Cointech o Royal, acá no arranca en un mínimo. Acá arranca en un monto determinado que casi siempre es parecido al monto que estamos destinando a esa moneda, ¿sí? Digamos, si le destinamos $300, casi siempre el primer orden que entra es de 300, obviamente que usa mucho menos capital porque eso es apalancado, ¿sí? El flotante yo entiendo que en este bot al principio siempre va a ser un poquito más alto de lo que estamos acostumbrados, porque como entra con una operación más grande y mantiene prácticamente siempre una operación abierta, ya sea para una dirección o para otra, siempre está una abierta. Entonces, yo entiendo que el flotante, según cuántas monedas vamos a tener, va a depender también de cuánto flotante. No va a ser lo mismo si tenemos 10 monedas que si tenemos, o sea, si tenemos 10 monedas por $300 cada una, y hacete la idea que el flotante va a ser lo que te genera normalmente un movimiento hasta el cierre de Un la primera, multiplicado por 10. aproximadamente. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo he visto operativamente, ¿no? Y Vale. después, desde ahí en más, yo tengo mi teoría de que ese flotante se va a mantener con una posibilidad de ir creciendo muy poquito hasta que haya un cambio de dirección. Eso es el análisis que hemos hecho hasta ahora. So I know, John, then you there, you don't understand Spanish, right? I will need to learn it. I need to learn it. Okay, we will just we're discussing about some experience we have already with the bots, and Eric just is telling to some of them his own experience where he get to know about this. So it's a great explanation. I'm asking somebody else if you have a question for you, John, so we can leave you. You can go with your family or whatever. Thank you. Thank you. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí José de Cid me parece que estaba por preguntar algo. Hay muchas inquietudes. Bueno, María, que vamos a hacer una cosa. A John, porque la idea de estas reuniones es clarificar. Perfecto. Para tener más experiencia. Vamos a hacer una cosa para que vaya haciendo en orden. Vayan escribiéndole en el chat. Escriban la pregunta en el chat y yo se la pregunto. Me la escriben en español, yo se la pregunto en inglés y avanzamos, ¿les parece? Para que sea más en orden. La escriben en el chat, más sencillo, si les parece. No sé si lo quieren hacer así, porque si son muchas, mejor que la escriban todo en el chat, ¿o no? Si pueden, o avanzar. El que digo tiene muchas, ahí vamos a ver cuántas tiene. Plaga, directamente. Avanzando ahí con la programación, faltan 3 botones, que es el on, pause y off, para saber exactamente qué función es. Porque Bueno, en el antiguo sí, está proyecto bien. nos dijeron una cosa y cuando hicimos resultó siendo otra función. Exactamente qué hace cada uno de esos 3 botones para saber en qué momento lo podemos utilizar. Okay, John, exactly what if you can share the screen and just let us know what exactly means as off, pause, and start. Okay. Let me share my screen one more time. Mientras va explicando, si quieren ir escribiendo las preguntas en el chat, como lo hizo Diego. Okay, so let me get started this bot. I'll just submit it and then we'll use it as an example. Okay, so I have AVAX and at 10,000 strategic period, I will make an average of $100,000. Ok, ahí está explicando, bueno, para que termine la parte esta, con el ejemplo, está explicando después de 10.000 periodos de trades, va a generar más de entre 2.000 y $100.000. Después de Tiene una estimación. Exacto, un estimado de la ganancia y hay un estimado también del... ¿Cuáles son los 3 botones que se refería el muchacho? So ahora we go to create bot, right? Yeah. Ahí vamos a crear bot. Yo lo que quiero que quede claro, a ver cómo es que nosotros compartimos esta estrategia. O sea, cómo es que la gente nos sigue. Simplemente se va a activar otra estrategia, vas a verla como ven las otras y tienen que elegirla.
So right Tiene now, que estar identificada porque él le puso su nombre y la moneda. Él le cambió el nombre arriba como claro, para claro, que pero puedas acá fíjate, identificar. hay una opción que dice mirror. Entonces, a eso es lo que quería ver. So how the people can choose you right now, your strategy? For example, who authorized you to be a trader, to have a mirror trading? Now, for Ahí you to falta be a lo que es mirror activarlo. provider, you have to Yes. on the auto configuration for not less than 4 weeks. And the algorithm will study your trade and be sure that you are safe for people to copy before you can be a mirror provider. I'm sorry, I didn't get you. Can you explain again, Yes, please? your trade must be set on auto configuration and for 4 weeks before you can be a mirror provider. The algorithm will approve you after studying your trades for 4 weeks plus, and then approve you be a mirror provider. That's how you can be a mirror provider. So to understand exactly, we need to have the strategy running for a period of time. Yes. Okay, para que so that was going to be the algorithm or somebody just choose you or approve you. If it's easy, it's easy. All you need to, okay, but let's answer that first question on how to off, on, and then I'll show you how to copy a mirror. Let's take this first. No. How to copy a mirror we already know, but I want to know when it's going to be available my strategy for another person. Okay, copy good. us. Yes, so you need to run your strategy for at least 4 weeks. Then the algorithm will pick it and you will see it on your strategy that you can now publish a mirror. It's the algorithm that selects. It will Okay, después de 4 study semanas, después de 4 semanas de haber elegido la estrategia, el algoritmo automáticamente, de acuerdo al profit que has tenido, te habilita para estar, para que las personas te puedan seguir y te puedan copiar. Que esa era otra pregunta, porque no hay gente que tiene 2 semanas y todavía está ahí, ¿no? Por eso le preguntaba yo cuánto tiempo es necesario estar presente. Me dice que es re fácil. Con 4 semanas el algoritmo automáticamente lo detecta y automáticamente te coloca dentro del listado. Dentro del listado y dentro del ranking. Exactamente. Now, you can see this mirror. It's showing mirror, but it's not published. It can be a mirror, but right now it's not published until the algorithm approves it. So, and to take another 40 days, 30 days before it can get published. Ok, perfecto. Ven, acá él muestra la parte de mirror, ¿no? Que aparece ahí, pero como no genera nada de profit, no puede darlo, ¿no? Y el off ahí es porque está apagada. Desde ahí la prende. Sí, off is because it's now you go, justo te estaba por explicar esto ahora, la parte de off, on y pause. Go ahead, John. So you have your on, you have your pause, and you have your off. Ok, tenemos el start para comenzar, la pausa y para apagarlo. Ok. So I press on and then click confirm. Okay, that we have that clear. It's fine. Obviamente todos tenemos claro que si apretamos on, el bot comienza a trabajar, ¿no? Ok. Ok, el bot comienza a trabajar when we just press on, the bot starts, right? That's clear. Yes. What happened when you put pause? Let's see the bot start. So pregunta ahí muy puntual. Cuando supongamos que en una moneda asignamos $300, si en la operativa logra usar todo ese capital, ¿qué hace el bot en ese momento? Buena pregunta. Ahí le digo. John.
It's okay. Till we wait for the operation to be open. What happened? What happened when if the bot start use all the capital we just choose for that coin? For example, if we choose 100 and you have that capital in operations, what's going to happen? I need to be other operation open. Mostrando que AVAX ya empezó a operar. As your capital, it will never exhaust all. It will not exhaust all. What exactly that means? Market manipulation. I'm sorry, I couldn't hear you entirely. What I mean is AVAX 200 to pick, to trade with. Did not use all the 200. He just picked 19 or so that's 10% or let's say 20% of my capital is now in the market. Okay, that's clear. Happened that most of the time it happened the same. We already saw that and we just say that in Spanish. Que está explicando que está tomando ahí AVAX, por ejemplo, que tomó lo que veníamos hablando recién, que tomó $20 del capital de margen. Sí, preguntarle ahí sobre eso mismo, preguntarle qué hubiera pasado si él hubiera puesto por 20. Si hubiera tomado el mismo monto, si hubiera hecho la misma compra o si hubiera comprado más. 20x. What will happen if the configuration will be a 20x and not 10? The leverage. Try to change it at your own peril to 20. To 20? What will happen? It's your choice. Okay, but what will we be choosing? We'll be choosing $40, right? Yes, it's already choosing $40. So it's going to recalculate and maybe drop your capital to $10. Bueno, ahí no estoy entendiendo yo. Perdón, O sea, preguntarle así, decirle, si hubieras puesto 20 por 20, la primer compra, ¿por cuánto hubiera sido? So if let's say for example, we didn't put 10, we put 20 instead of 10, right? What will be which one will be the first order? 20 or 40? Yo creo que hubiera sido igual en realidad. Creo que sería igual, pero es sacarse la duda. Go ahead, John. Yes, I'm listening. Yes. When we started 2.0, the algorithm naturally will adjust itself to make sure your account is safe at all costs. Okay. If you give it 20x, it will decide what's the best amount that it can go into the market to 20x. Okay, va a decir, el algoritmo en realidad va a mantener el riesgo lo más bajo posible y va a decidir específicamente cuánto va a ser el monto. No hay algo específico, no es que sea el 10% siempre, ¿no es cierto?, que va a tomar del capital. Por ende, 20x podría haber sido a lo mejor 5, 15 u otro monto diferente. Okay, we got it, John. So if we go to, I'm sorry for this, but we need to know exactly, because in another different projects we have told something and then was something different. What happened when you put pause and what happened when you put off in these cases? Okay, so if I use AVAX now, if I put pause, it means it allows ongoing trade to continue without taking a decision. Allows an ongoing trade or singular period to continue and complete without taking any new action. So it will suspend the bot activity. That means you are telling the bot, don't act on this trade. Ok, básicamente, como dice la descripción del botón de pausa, hace lo que dice la descripción, ¿sí? Va a pausar cualquier operación futura a realizar, pero va a continuar con la que ya están dentro, hasta terminar el ciclo.
Una vez que termine el ciclo, ya no hay más nada por hacer porque está en pausa, ¿sí? Pero la pausa significa que para cualquier acción futura, pero continúa con las acciones pasadas. ¿Se entiende? Sí. Vale, gracias, chicos. Okay, we understood that. What happened with what we put off? It ends the trade immediately, whether in loss or in profit. Ok, cuando ponemos off, cierra todas las operaciones. Ya estén en profit o estén en pérdidas. So what we usually recommend is that if you want to off your bot so that you don't off it in negative, change the strategy period to 1. Let me show you. We can just change the strategy settings and without just putting pause, right? You can pause it and change your strategy setting. Where is it? AVAX. Podemos pausar, o sea, podemos pausar podemos pausarlo y cambiar las configuraciones. Okay. Edit, change it to 1, update. Once it updates, either I leave it on or I pause it, it doesn't matter. Because after that 1 strategy period, either I leave it on or I pause it, it doesn't matter. Because bueno, lo bueno que tiene el aplicativo es que si nosotros cambiamos una configuración, no hace falta que le pongamos pausa. Así le pongamos pausa o lo dejemos prendido, si le cambiamos la configuración se cambia de forma automática. Por ejemplo, él cambió en AVAX, lo puso a un ciclo. ¿Para qué? Para que cuando termine esto ya, o sea, va a correr una vez más y se va a cortar, este bot va a cortar sus acciones. Ese algoritmo va a dejar de funcionar aunque esté en on, porque ya terminó el ciclo, porque está seteado de esa manera. No sé si me explico. Sí, claro. Vale, John, perfect. Let me go with another questions. I don't know how many minutes you have. 5 minutes. You have 5 minutes. Ok, tienes 5 minutos, vamos a elegir. Diego dice, ¿cuál es el máximo flotante que podemos llegar a tener? A ver, from your experience, if you can just answer a little fast so we can just go with another 3 more questions. Okay. What is the maximum floating balance that you have in an operation? Or what we are expecting to have a floating balance of how much? Now, this is a running trade, and this is what we call floating profits. Now, this floating profits is actually giving us some profits already. Let me use this month as an example. This is profits already. This total loss where when I was ending some trades, I needed to close some trades to pick fresh trades. So I decided to just lose it some cents. So these are what you have. Now, but on the percentage, I'm already on 30% plus already on just this account. So this floating profit, that's what we call it. Floating profit is pending, waiting for profits. However, many of these profits have been closed already. And this is just waiting for another round of closure. Ok, el flotante, como lo ven ahí, o el PNL no realizado, lo que llaman ellos el profit congelado, por decirlo así, ya ha generado profit en otras operaciones, como las mostró recién en el mes, que le ha generado un 30%. La pregunta mía fue más específica, pero me responde otra cosa. Lo que mostró ahí que ese flotante que muestra en esa cuenta ya ha generado profit. Lo que está esperando ese flotante es volver a hacer otro ciclo y seguir generando profit. Sebas, pero siempre va a tener ese flotante aproximadamente del 30%. You have a floating balance of... me parece que tiene 1.700 de margen de volumen total, si no me equivoco. 1.700 de volumen total y 300 tenía de flotante. Por ende, creo que sería un 20%, si no me equivoco, o un poquito menos, si no me equivoco. So the floating balance you have, or you show us over there, was 20% average. Yes, exactly.
Exactly. So we're expecting to see this normally in our exchanges, in our. No. It's not normal. Maybe it's because I have a lot of trades running. Okay, él tiene muchísimos trades abiertos y bueno, él mostró casualmente es ese, pero normalmente no es normal, que normalmente tenemos un flotante. We are going to have lower floating balance or higher or more or less. More or less. Sometimes it will be higher, sometimes it will be lower. Va a depender siempre del mercado, probablemente en algunas ocasiones tendremos flotantes más altos, en algunas ocasiones tenemos flotantes más bajos. Según lo que su experiencia va, él me está contestando basándose en su experiencia. Voy a otra pregunta para que... Una pregunta ahí muy puntual. ¿Cuántas cuentas se han quemado con este bot? Y puedes saber, ¿y cuál es el riesgo de que se quemen con esta estrategia? What is the risk and then an account can be burned? No. Very, very difficult because you have trades running on both sides, both up and down. So it's muy bajo. No he tenido cuentas quemadas porque hay trades o operaciones en ambas direcciones. No ha habido. The worst cases, then some accounts were burning or not? Worst case scenario is what happened with Pepe. You'll be taken out of the market with very minimal loss, maybe less than 1 or 2% of your capital. El peor de los casos ocurrió con Pepe, que tenía movimientos muy bruscos y el bot y Tafa automáticamente te saca del mercado con pérdidas muy ínfimas. O sea, lo peor de los casos que hubo fue con Pepe, por ejemplo, fue algo específico. Pero automáticamente el algoritmo te saca del mercado. Y para que la dejemos libre, no sé si acá, a medida que se va generando ganancias en la moneda escogida, aumenta su saldo. ¿La estrategia sigue tomando solo los 200 iniciales o aumenta con las ganancias obtenidas? Another question is if we are just generating profit, okay, in the choosing pair, right? The strategy keep taking those 200 initial, right? Yes. Or we have to just put it higher and we configure that. No. You can decide to upgrade, but if you put that 200 to keep taking profit only on that 200. Okay. It will not. Para la pregunta de José, la pregunta que hiciste, eso queda configurado con $200 iniciales. ¿Sí? Es una opción tuya aumentar o no el monto con que quieres que trabaje ese par. Se puede trabajar este bot con capitales corporativos, por ejemplo. Eso está respondido, Luis, en el PDF. De 100.000 necesitas la licencia de 1.000 para $100.000. ¿Sí? What happens if we have a capital of $500,000? Beautiful. $500,000. One, you need to write to Tafa because the pro license has a cap of $100,000. Okay, para casos específicos. Sí. Go ahead. Para casos específicos de, por ejemplo, $500.000, $1 millón o ese tipo de montos corporativos, hay que hablar directamente con Sam o con quien corresponda dentro de Tafa, porque la licencia de 1.000 tiene el tope de $100.000. ¿Sí? Lo voy a buscar. Ok. Una última pregunta. Se habla mucho en las presentaciones que he visto en el internet sobre que yo entiendo que lo esbozan en el tema del marketing, ¿no? Y hablan de que tiene inteligencia artificial, que es lo último, que es la panacea, por decirlo así. ¿Realmente qué inteligencia artificial utiliza el algoritmo? ¿Sí lo utiliza realmente o es simplemente programación? ¿Y qué estrategias de inteligencia artificial utiliza? The question Luis is asking right now, John, is that, and this is the last question. The artificial intelligence, it is using in here, or it's just programmation and algorithm intelligence? Very intelligent question. Yeah, the artificial intelligence is actually prepared and designed using the algorithm. That's a combination, you know. So what we know is that it's a combination of the algorithm and mathematics to create what we have as the artificial intelligence. I think that's the best way I can answer that question.
Es una pregunta súper inteligente, me dice John, la que hiciste, Luis. Dice que es una combinación de inteligencia artificial con operaciones matemáticas algorítmicas. Y yo creo que eso ya lo sabemos todo. La palabra inteligencia artificial es tan amplia, ¿no?, de utilizar, que por ejemplo algoritmos matemáticos también se utiliza como si fuese inteligencia artificial. Encima, o algoritmos inteligentes, que son las mismas siglas, algunos la interpretan como inteligencia artificial. Mi percepción es que hay un poco de ambas cosas, creo. Y creo que esa es la parte donde ellos están teniendo éxito, ¿no? Por el tema de los resultados y de cómo tienen configurado toda esta tecnología dentro de una aplicación. Yo la veo que corre muy rápido, la veo que realmente está haciendo lo que dice, las configura. Recién empezamos, ¿no? Llevamos 2 semanas, todavía necesitamos por lo menos 4 semanas más para sacar un veredicto final de decir realmente está funcionando como para nosotros, ¿no? Porque esto ya tiene mucho más tiempo. Es mi percepción personal, ¿no? Y lo que él acaba de responder es lo que yo le dije recién, que es una combinación de ambos. Okay, John, I appreciate your time. Thank you very much. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Ariel didn't answer, didn't do any questions. Ariel, ¿tenés alguna pregunta? Ya que no hiciste ninguna. Seba, ¿cómo estás? No, Bien, porque hermano. en general todo lo que estuvieron preguntando, son más o menos las preguntas que tenía yo, pero tengo una específico muy puntual. El bot no ha pasado por una tendencia alcista, es un mercado por el que el bot todavía no pasó y va a pasar. Entonces va a ser un mercado donde los precios se van a mover de forma totalmente diferente a lo que se ha movido hasta ahora. Porque los precios van a tener una tendencia clara, alcista, y no van a volver a los mínimos, cosa que sí está pasando ahora, donde logra tomar ganancias de los dos lados, tanto al alza como a la baja, porque estamos en otro mercado. En ese mercado, la martingala que quede abierta a la baja, no la va a poder cerrar nunca, porque el precio va a dejar mínimo cada vez más alto. Entonces, ¿qué tiene pensado hacer cuando llegue ese mercado, que estamos cerca ya de iniciar un mercado alcista? Si van a hacer algo diferente o simplemente van a seguir operando de la misma forma. Okay, the question here, and this is the last one, I promise you, John, and thank you very much. But this is very important because Ariel didn't do any questions. We have special market movements right now, which is it's going to higher prices and then coming back to the minimum, you know, and it's working fine with this strategy right now at the moment with this application. But what's gonna happen with the market to start going higher and higher and higher, and it's going to happen in a few months probably, or as soon as it will happen. What's going to happen with martingale strategy with the operation that they are in an opposite positions, then they will probably never be closed. Beautiful question. Let's not forget that this is not hedge mode. Hedge mode, we get disappointed when the market takes a direction. Hedge mode would it will cause a catastrophe when the market gets a direction. So this is not hedge mode. This is 3.0. There's a name that is going to be given to it because it's a special algorithm from Tafa. Each of those trades trace independently. So when it is not when there is a particular direction, one of those trades will close, and the rest, it will only be one following that direction continuously. So immediately the direction changes. When there is no decision, the two opens. And then once there is a decision, the market has made a decision, one will close and the rest will continue to flow. So it's not hedge mode. Two of them work independently. And to be clear, this is not a hype. This is what is working. We are here to build a long-term business. As long as cryptocurrency exists, there will be Tafa. So it's very important I drop this message so that all of us know that we're in for real business. It's not something that will just become a hype and disappear. No. This is real business and this will flow the market. Thank you. Ok, voy a hacer una resumen de lo que respondió porque voy a resumir lo que me acuerdo, pero lo que entiendo.
de lo que me respondió es que es muy buena la pregunta, porque es importante esa pregunta, porque sí, realmente va a pasar eso en el mercado, pero no está trabajando específicamente en cobertura. Yo sé que hay parte de cobertura. Lo que él está diciendo que no es hedge mode, porque es auto leverage 3.0, que es un especial algoritmo que lo que va a hacer cuando empiece a haber una estrategia, una tendencia, una dirección específica alcista, en este caso que estamos esperando nosotros, como cada uno de los trades trabaja de manera independiente, ¿sí? Esa operación que está en la dirección opuesta va a ser cerrada con un mínimo de pérdida y va a trabajar sobre la tendencia. Según lo que me acaba de responder él, eso es lo que va a hacer esta estrategia de auto leverage. Por eso, lo que me dice de que están acá para quedarse y crear algo que perdure en el tiempo a largo plazo, ¿sí? Por eso la pregunta, muy buena la pregunta tuya, Ariel, y eso es lo que me respondió. El bot, Seba, tiene la opción de operarse en una sola dirección, hablando de futuro, ¿no? No después. So in the future, las dos direcciones. there is a choice in one direction. Can we choose only one direction? Right now, whether short or long, it doesn't matter. The algorithm takes the decision. It studies the market. La decisión la va a tomar el algoritmo. No importa si eliges el long o short, es lo mismo que hemos estado haciendo con las configuraciones. Y se ha visto, no sé si por lo menos Eric, no sé si vos ya viste lo del el ejemplo o los demás, han visto de que se ha visto. Yo le hice seguimiento directamente a las operaciones, o sea, si quieren después tenemos una charla entre los interesados y profundizamos en lo que hemos visto. Dale. Ariel, no sé si vos has analizado, no te había ubicado, pero sabemos, nos conocemos con Ariel. Pero después podemos hacer un análisis de lo que concretamente nosotros hemos visto, ¿no? Dale, yo no lo operé todavía, Eric, ¿eh? Yo no lo operé. Yo lo quiero liberar, yo que lo tenemos hace una hora y media. Liberalo, inclusive si querés seguimos un ratito y no tengo problema. Yo no tengo problema en mostrarle en gráfico lo que yo he visto. Seba, sí. algo importante que todavía no logro hacer es en Wobby, ¿en qué parte tiene que estar el dinero? I'm sorry, John. I'll just say that I want to go, you can leave, but one more question, very important for the United States. We have a big market in the United States and they try to connect Wobby. They don't know where to put the funds, where exactly they have to put the funds. Because there are many choices. Yes, it has to be in futures or, yes, it's going to be in futures, either futures or derivative. However, I have experience with Hobby, and it's not the best for now. I think Kraken is coming, and BitGates, and I think Coinbase Pro. The Tafa management is presently working on those options. But we already have people with Wobby, and just there we need to connect. So we don't know. We need to know exactly where we just transfer the funds from spot to where exactly. Okay, let me check my Hobby immediately, but I know it's from spot to derivative. Just 1 minute. Can you share the screen with us, please? Yes. Ahí va a mostrar la pantalla, creo que él tiene una cuenta abierta con Wobby y ahí va a mostrar a dónde van los fondos. ¿Por qué pregunta eso, Alan? ¿Por qué pregunta eso, Alan? ¿Que hay más de una alternativa? ¿Hay más de un futuro? Porque está el spot, futuro, ¿que hay alguna otra? Sí, mira. Sí, ahí tenés margen cruzado, tenés, o sea, hay varias opciones. Entonces hay como 6 opciones diferentes y a las 3 que probamos no toma la operación. No toma. Mira, porque Wobby tiene un tercer dato que hay que darle. Mira, acá por ejemplo, yo voy a activos y tengo ahí 400 que quiero transferir. Entonces, lo tengo en spot. Good. Correct. Ok. Tienen que margin cruzado no. A ver que ponga que seleccione ahí donde dice A. Futures. Futuros. USD Coin. Tienes M, que es moneda, o M perpetuo. O entrega. Which one is it? Bueno, you know, que te diga él. The first one, USDTM. That's the correct one. USDTM. Okay, we tried with this one before, but for some reason, I don't know what happened.
That's the correct one. Dice que esa es la correcta, Alan. Y la Esa es la probamos. correcta. Sí, esa es la correcta. Va, qué raro, porque no me aparece. No lo podés ver. ¿Y tenías ¿Ah? ese tercer dato que te pide para vincular la API? ¿Cuál dato? Viste que cuando vas a vincularla a algunas API te pide un tercer dato. A ver, espérame. O sea, cuando vas a Tafa Bot, John, go ahead. If you have something to do, I appreciate your time. Thank you very much. And we keep going ourselves. Don't worry. It's all right. Thank you so much. I appreciate everyone. Take care. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Mira, aquí en Spot, Eric, me aparece Wobby conectado, ¿vale? está conectado y ahí dice que tenés 3 centavos. Tal vez simplemente falta actualizar. Recién se veía en 3 centavos. Sí, pero acá en futuros no me aparece. No lo ves. A ver, dale a futuro ahí. ¿Ah? Tal vez le falta actualizar nomás. O sea, ahí te pide un dato, es un nombre. Un nombre. Yo había visto un tercer dato, no sé de dónde saqué eso, que había visto un tercer dato que te pedía. En OKX creo que es, en OKX. ¿Sí? ¿En Webby no? En El tercer dato es cuando, el tercer dato me imagino que es cuando pide la clave de la API, pero eso normalmente es... Una parafrase te pide OKX. Ok, te pide una parafrase. ¿Y habilitaste futuro? No. Dentro de la API, cuando hiciste la API, ¿habilitaste que te vea futuro? Sí, claro. Con seguridad. Y bueno, será cuestión de probar de hacerlo de vuelta. Revisa API, a ver, revisa la API, a ver, andate la API. A ver, espérame. Andate la API de editarla, a ver si los permisos están bien. ¿Quedó alguien del equipo oficial? ¿Quedó deal? ¿O no? ¿Ya se fue? Ahí lo vemos en mudo. Acá habrá que colocarle la dirección IP. Si te las pide. No me las tomaba, me decía opcional acá. Es opcional, sí, pero si quieres ponerla de última. Pero en el video oficial en inglés no pone la IP. Es mejor que las coloques si aparece la opción. Por seguridad de la operativa. Por ejemplo, en OKX no te pide la IP. Te pide una parafrase en vez de la IP. Entonces sin esa parafrase no puedes usarla. No, lo que pasa es que en OKX Ese era lo que me lo que pasa es que en OKX tienes que ponerle a las IP una coma, creo. Que como vienen con espacio normalmente. Claro, porque... Y además de la frase de la contraseña. Igualmente tenía habilitado ahí operar, tenía habilitado operar y tenía habilitado comerciar y lectura. Y esas son las dos opciones que hay que habilitar ahí dentro de Wobby, igual que lo que es... Bueno, eso en todo caso probaremos y después te avisamos, Alan, que cómo es. Dale, si yo... O sea, no hay otra que hacerla. Porque tengo gente en Estados Unidos que la verdad que está interesada y en Estados Unidos pueden trabajar perfectamente. Sí, acá hay algo interesante que se los comento, que es OKEX. OKEX en Cointech tenemos problemas para operar porque el monto mínimo es muy chico. Inclusive hay monedas fuertes que no las podemos operar. Acá como sí o sí arranca con el monto que hemos asignado prácticamente de 200, 300, entonces podemos operar prácticamente todas las monedas en OKEX. Eso está bueno. Ojo, ¿no? Que en OKX con Tafa, por ejemplo, BTC y Ethereum no arrancan con 200. No, porque tiene un mínimo mayor, pero son la excepción, son dos monedas nomás. De 2.000 de primera, digamos, como un monto de $2.000 para que pueda trabajar recién la moneda. No, tiene un mínimo de por ahí, 200, 300. Pero de 200 de primer orden, Ethereum, y 300 tiene Bitcoin. 300 Bitcoin, 200 Ethereum. Entonces, tenés que ponerle 2.000 para que tome ese 10% y te largue la primera orden de 200. No. ¿Estás seguro? No. Si vos le pones 300 o 400, o sea, supongamos, esas son las dos excepciones. Tendrás que ponerle un poquito más. Pero no, debería arrancar. Debería arrancar porque acuérdate que OKEX o cualquiera, la primera orden se considera el monto ya apalancado. ¿Sí? La primera orden, el monto apalancado. Por eso mismo, si vos pones 300, te va a tirar la primera orden de 30. No. 300. Entra 300. Pero
O sea, si querés, Alan, compartí el tuyo, ¿tenés posibilidad de compartir? Entra a Tafa Bot o entra a Binance y yo les muestro. Si es Binance, mejor todavía porque te puedo mostrar hasta las operaciones históricas. Ahí podemos ver la histórica. Pero en Tafa Bot también, ese número que no sabíamos qué era, que decía siempre un monto casi igual, es la entrada inicial. Volvió Diego. Estuve en todo momento, nada más que los estaba siguiendo desde el móvil. Ok, está Dil acá también, no sé si lo necesitamos para que le responda algo, Dil, estando acá, que estemos Él manejaba el tema este de las promociones, si no me equivoco. Digamos, del viaje, si no me equivoco, iba a hablar. Si quiere hablar, no tenemos problema. Dil, are you there? Yes, I'm here. Okay, what time is in school right now? Así ya lo liberamos. Si quiere comentarnos algo de las promociones y lo liberamos. Are you in Moscow? Yes, I'm now in Moscow. What time is it? What time is there? 11 o'clock till night. So whatever, if you need to say something to us right now, just because we can just you can talk right now if you want, or we can keep discussing in Spanish. No problem. No, everything okay? Yes, everything is okay, but I must to go to another Zoom. Go ahead, no problem. This is your room. This is your room or Alan's room? Esto tu sala. Alan's Alan, room. Alan's okay, room. go ahead. Don't worry. Thank you very much, still. Thank you so much. Listo, Thank you so much. See you. Gracias. See you tomorrow. We want to go all together to Dubai, okay? You're in charge to take us to Dubai. Yes. Okay, cool. Nos vemos en Dubai. Sebastian, Yes. can you say them about if you tomorrow, if you little bit earlier, we can discuss all with Zoom with Sam. Ok, cualquier cosita que haga falta mañana, más temprano, nos podemos conectar con Sam, si es necesario. Okay. 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 Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Gracias. Chao. Chao. Chao, Dil. Me salió el castellano. No, sí. Eric, aprovechando que vi que tú entendiste más el tema de la configuración de la moneda, ¿siempre van en esa forma? Se coloca donde estaba el leverage y 30, 3 y punto 3. ¿Siempre van así para todas las monedas? ¿Puedo hablar libremente? ¿Cómo determinar ¿Puedo hablar eso? libremente? ¿Hay alguien acá del equipo oficial?